Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Examinamos en cada emisión las profecías mesiánicas, las que están en el Antiguo Testamento, y allí su pleno cumplimiento en las acciones, andanzas, obras poderosas de Jesús el Nazareno. En esta ocasión abordaremos un tema sumamente importante que hemos titulado El portador de los pecados, en que se nos habla de una profecía, en que este Cristo, el Mesías, que debía venir, debía cumplir este aspecto de dar libertad a las personas, libertad en su espíritu, de una prisión, cual es la culpa, al proveerles el perdón por sus propios pecados. En los hechos que vamos a estudiar veremos cómo Él lo realizó, pero especialmente en uno de ellos, en el cual nos vamos a detener, el impacto que Él causó en especialmente los dirigentes de aquel tiempo por una acción de perdón, porque la profecía ya lo pedía, pero esta gente ignorante pues se opusieron con perjuicio de sus almas y de aquellos que seguían sus enseñanzas. Vamos entonces a ir a la profecía en sí, que nos cuenta que el Mesías venía para otorgar algo que todos nosotros necesitamos y de lo cual vamos a hablar, que es la liberación de nuestras culpas. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 53, versículos 11 y 12. Notemos esta profecía, todo el capítulo 53, estamos omitiendo, no vamos a leer toda la porción, sino solamente un segmento de una famosa profecía dedicada a la aparición de quien sería el portador de nuestras culpas y pecados. En una parte dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y él quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Este aspecto, llevar los pecados de la gente. Nuestro tema es el portador, el cargador de los pecados. Y el 12 ahora dice: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, otra vez, y orado por los transgresores. Amigos, este tema de la carga de culpa, de resentimiento, se hace pesada en algunas personas. Ya sea culpa porque hemos ofendido a alguien y nuestra conciencia no nos deja en paz, o hemos recibido la agresión de alguien y entonces hay un resentimiento, un sentimiento amargo para con quien es el ofensor. Sea de cualquiera de las dos maneras. Si agredimos y surge entonces un sentimiento de culpa, o si alguien nos agredió y sentimos o tenemos un sentimiento de remordimiento y muchas veces de resentimiento, de odio para con la persona que nos hizo el daño. En todos los casos el alma está aprisionada. Déjenme contar una ilustración para allá, contar de los muchos casos los cuales podemos tener acceso. Estaba yo preparando a un grupo de personas para que hagan un pacto de bautismo, cuando el último miembro de la familia decidía bautizarse, hacer el pacto. Ya lo había hecho la esposa y 4 hijos, faltaba el papá.
Y entonces, pues yo gozoso ya de administrar ese servicio del bautismo, un pacto con Dios, cuando converso con la esposa no le veo la misma alegría. Y le pregunto, ¿qué le pasa? Y me cuenta, es que acabo de confirmar algo que me habían dicho siempre. Y a este marido mío, aunque se bautice, no se lo puedo perdonar. ¿De qué me habla?, le pregunté. Pues este hombre se acostaba con mi madre y yo no se lo voy a perdonar. Mis parientes me lo decían, mis cuñados, cuando éramos jóvenes, yo no se lo creía, que ya este hombre se acostaba con mi mamá. Y enamorada me casé y ahora, como va a estudiar la Biblia y se quiere bautizar, me lo confesó, que era cierto. Y me repugna tanto. Cuando fue así, la pobre dama, que lo había descubierto antes que yo apareciera, visitó por consejos de amistades a psicólogos o psicólogas, y en un caso fue a una dama a quien le contó su pena, que quería aliviarse su situación, y no tuvo mejor respuesta la profesional que extenderle la mano, tomarle la mano y decirle, conmigo vas a estar bien. Y la mujer se asustó. Ustedes se imaginan, no era lo que ella esperaba. Y así quedó con una carga por un tiempo, hasta que me tocó aparecer. Amigos, esta situación es universal. Muchas personas cargan en su alma un sentimiento pesado. Y el texto que estamos leyendo, que hemos leído de la profecía, que dice que Él es el que va a cargar nuestras iniquidades, nuestras culpas, el peso de lo que nos agobia. Él lo hace. Pero antes examinemos en textos bíblicos cómo la culpa, el pecado, la mala acción cometida produce en el individuo un secamiento. Y quiero decirles a quienes están oyendo que si alguno de ustedes carga algo similar, hay veces que traemos, recuerden, o un remordimiento por alguna mala acción que hemos hecho, o un resentimiento por una mala acción que el otro nos ha hecho, sea lo que fuere, el alma está enferma y necesitamos curarnos, aliviarnos, recuperar la paz. Lógicamente, muchas personas están en paz y eso es bueno. Estamos hablando de quienes no la tienen. ¿Y qué pueden hacer? Vamos a ver entonces a continuación en el Salmo 32 el efecto de una persona que en su corazón tiene culpa y cómo puede liberarse ella. Aparece desde el versículo 1, una frase que después en el Nuevo Testamento San Pablo la pone con grandes letras. Pero leámoslo desde el Salmo 32, versículo 1 en adelante. Bienaventurado aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amigos, queremos hablarles como al corazón de cada cual. ¿Quién no quiere tener alivio de errores que hemos cometido? Todos atravesamos este valle de lágrimas, que es nuestro peregrinaje, nuestro tránsito por este mundo. Y algunos tendrán un buen pasar, otros no tanto. A cada cual le tocó en suerte la porción que le haya tocado. Lo que importa es que hasta altura de la vida todos debiéramos ver la manera de recuperar la paz. Algunos lo hacen o incluso se distraen o hacen que ese desasosiego sea desviado al entretenerse con pasatiempos, con distracciones y por lo tanto hacer dormir la conciencia que cada tanto reflota por alguna mala acción que hemos hecho o que hemos recibido. Lo que importa es que la palabra de Dios provee una manera, la manera efectiva de tener esa paz. Y aquí lo que nos dice el salmista en el primer versículo es: feliz la persona a quien se le ha perdonado el pecado. Otra vez lo leemos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Déjeme ilustrar este tema con una experiencia vivida en mi país, Argentina. Hubo un tiempo cuando entró la democracia y allí, para zanjar tantas heridas producidas durante la guerra sucia entre los militares y los guerrilleros, y allí cuando los militares tomaron posesión en mi país del gobierno, produjeron acciones inhumanas en el afán de extirpar el terrorismo en mi país. Lo cierto es que eran tantas las heridas y los movimientos civiles en contra de estos militares, además de los guerrilleros que también merecían condenación. Pero se suponía que de parte de la justicia actuaran de manera noble, no lo hicieran. Y mucha gente inocente sufrió consecuencias también.
Bien, eso fue durante la etapa militar. Venida la democracia, se discutió qué hacer con tantas quejas. Ya los militares estaban a merced de la democracia. Cuando se habló de iniciarles juicio, de hacerles juicio. Esto ha pasado incluso durante o después de la Segunda Guerra Mundial, si nos acordamos, el famoso juicio de Nuremberg, en que fueron ajusticiados los nazis, dirigentes militares que habían ocasionado el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de ellos fueron colgados, muertos, ajusticiados. Algo similar se pensaba de dar el castigo a estos líderes. Lo cierto es que en ese tiempo la democracia, hombres civiles liderando el país, decidieron llevar adelante una nueva ley, la ley de obediencia final y de punto final, obediencia de vida y punto final, que consistía en que solamente los cabecillas podían ser juzgados, pero no los cargos de más abajo, porque ellos habían jurado lealtad a su líder superior y por lo tanto era obediencia de vida y terminar con un punto final. Y se votó esto, pero había muchos de esos subalternos que eran culpables también de desmanes que habían cometido. Lo cierto es que se votó esa ley, y traigo esto porque hago una siguiente reflexión, y que se les daba el perdón contra el desdén de la gente, el desagrado, cuando de estos militares que recibieron el premio de la liberación por obediencia de vida, ellos fueron obedientes a sus superiores que dieron las instrucciones de matar, en algunos casos indiscriminadamente. Pero fue famoso algunos casos de individuos que, habiendo recibido el perdón, decían, no me importa, no tengo de qué arrepentirme ni hacer. Y era muy triste expresarse de esa manera. ¿Saben? Digo esto, cuando uno recibe un perdón, en este caso un perdón político, un perdón que no se siente, que no lo pide, que se le concede, se lo regalan, y el individuo saca de adentro lo que tiene en su corazón, que es un desprecio. Uno se pregunta, ¿qué clase de perdón es ese? Miremos cómo lo expresa el salmista. Otra vez vamos a leer el texto. 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado porque está anhelante liberarse, no porque algún militar le otorgó o algún político le otorgó un perdón por una ley creada por el hombre y que incluso uno ni agradece ese beneficio recibido. Aquí es lo contrario, recibe el beneficio porque clama por él, como leemos a continuación. Versículos siguientes. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios lo perdona. Es el mayor regalo que podemos recibir. Pero mientras callé, mientras guardé conmigo mi falta, mi error cometido, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Habíamos mirado en Juan, capítulo 16, que es el Espíritu Santo el que agrava la conciencia, convence de pecado. Aquí lo está diciendo, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Era lo que él sentía al callarse, al no hablar. ¿Y ahora qué hace el salmista? Mi pecado te declaré y ya no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la sensación más bonita que un ser humano puede tener, de sentir que ya no le acosa la culpa, ni el remordimiento, ni el resentimiento. Se siente liberado. Jesús vino para eso. Pero vamos a ver a continuación otro caso. En el Salmo 51, antes del versículo 1, hay un preámbulo que lo trae el texto hebreo, que cuenta la razón de ese salmo, famosa historia del adulterio que cometió el rey David, autor de salmos, que en aquel tiempo estaba construyendo salmos y se llevó adelante un pecado repugnante, no solamente que tomó la vecina del prójimo, sino que mató al marido para tapar la situación, repugnante desde todo punto de vista. Pero miremos que este hombre, a pesar de que había cometido un pecado, en su corazón adentro bullía algo. Vamos a leerlo entonces, Salmo 51, en la versión Dios habla hoy, una versión moderna, que trae esa porción del texto original hebreo, que dice allí, los leemos, Salmo 51:1, Dios habla hoy, es la versión, una Biblia común. Oh Dios, ten compasión de mí, es el título del Salmo, muy bonito.
Número 1 dice, del maestro de coro, Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Y ahí comienza entonces, desde el versículo 3, a hablar el salmista David, que lo miramos ahora, no en esta versión, vamos a leerla, ahí lo tenemos todavía más en letra grande, pero vamos a mirarla también en nuestra Reina Valera. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Y vamos a leer ahora en nuestra versión común, la que usamos todos, y hay muy buenas Biblias, Biblia de Jerusalén, ya la hemos mencionado, es una Biblia que se recomienda, de ver cómo los traductores ponen allí, estudiando los originales hebreos y griegos, y lo ponen para que nosotros lo podamos leer. Vamos a mirar unos cuantos versículos de este salmo famoso, porque David lo escribió después de una durísima experiencia. No solamente el crimen que había cometido, sino su corazón bullía de culpa. Y lo expresa en el Salmo cuando recibió el perdón de Dios. Dice otra vez allí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 2 leemos ahora, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y fue cuando Natán el profeta lo reprendió, una historia preciosa, muy bonita, del ingenio que tuvo Natán para hacer que este hombre confesara tremendo delito que era ignorado por muchísima gente, lo había hecho en secreto y nadie estaba al tanto de lo que había pasado, solamente Dios. Y entonces leemos más todavía, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es parte de la porción de este salmo en que David cuenta su experiencia. Y allí, luego de cometido el pecado, tiene sentimientos tan graves de culpa por lo que había hecho, que cuando Natán se le aparece y le narra su culpa, David se arrepiente y compone posteriormente este salmo. Ahora bien, habíamos leído en la profecía de Isaías que Jesús es el que porta, el que carga con los pecados. Y que carga no solamente cuando Él muere y resucita y le dice a sus discípulos, ustedes enseñen a la gente que hay perdón, que yo morí por los pecados de la gente. No solamente ello, texto que vamos a mirar, sino que en vida Jesús podía perdonar pecados. Miremos entonces Lucas capítulo 24, en los versículos 44 en adelante, Jesús les enseña solemnemente a sus amigos, tengan su Biblia, ábranla y fíjense en todos los textos del Antiguo Testamento que hablan de mí. Yo soy el cumplimiento de las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y ahora han visto los hechos y enseñen a la gente que hay perdón de parte de Dios. Leamos entonces Lucas 24, versículo 44 en adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros, en los profetas, son los restantes, y en los salmos, que es la cabecera de la tercera parte de la Biblia hebrea. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dice, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y aún agrega a ellos, ustedes son testigos de estas cosas, no se callen. Amigos, Jesús cuando vino a la tierra vino con una misión. Dijimos que era el regalo de Dios para la humanidad, y en todo sentido, no solamente con sus curaciones, sus nobles enseñanzas, la dignificación del hombre y aún de la mujer,
en la forma en cómo Él se mueve, cómo trata, con la ternura, la paciencia, que es algo increíble que un ser humano pudiera haber hecho, solamente era posible porque estaba en comunión con Dios, y hay partes donde Él dice que lo que Él hizo, todos lo pueden hacer también. Por lo tanto, podemos llegar a ser como Él, pacientes, humildes. Es algo que invita a la reflexión. Todos nosotros debiéramos estar conscientes, sabios, de que Dios envió el regalo no solamente para que lo contemplemos, sino para que nos transformemos mirando ese modelo. Pero aquí que no solamente Él consuma en la muerte y resurrección su capacidad para perdonar, ya que muere por los pecados de todos, sino que en vida Él podía perdonar. Este es el tema central que queremos estudiar. Vamos a ir entonces a San Lucas, capítulo 5, a continuación. Desde el versículo 17 en adelante, es la historia central de esta meditación. Aconteció un día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Notemos que estos doctores, que tendrán una parte muy importante en esta historia, muchos de ellos vinieron solamente para ver errores que podían ser o disfrutar de las escenas de enseñanza, como en el caso que vamos a mirar a continuación. Sigamos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, que procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud en ese domicilio en que se había llenado todo el gentío, más los dirigentes religiosos de aquel tiempo, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esta es una escena muy emotiva al imaginar a toda esta parentela, quizás 4 hombres de las 4 puntas del camastro de este pobre hombre enfermo, que deseando entrar allí en esa casa y que presentarles el caso ante Jesús, de que Jesús fuera bondadoso para que Él extendiera la curación. Si Él era poderoso para hacer curaciones, una curación más a un pobre hombre tullido que no podía levantarse del camastro. Y entonces, estando todo atestado, deciden subirse y allí por el tejado, haciendo un hueco, rompiendo el techo del dueño de casa, comienzan a bajarlo lentamente y allí se pone delante de Jesús. Hasta ahí es la historia que estamos escuchando. Miremos ahora cómo avanza con su clímax. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron, estamos un poquito antes todavía, versículo 19, para retomar el pensamiento, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo, dijimos, en medio delante de Jesús. Y comienza entonces la operación. Muy bonito lo que leemos. Al ver él la fe de ellos, le dice el hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Amigos, aquí hay algo que extraña. La parentela trajo al enfermo con un propósito, que Jesús le curara el aspecto físico. El hombre estaba tullido, enfermo, y Jesús tenía capacidad, el texto dice al comienzo que el poder del Señor estaba con él para sanar, así que él tenía el poder para hacerlo. Estaba en tan plena comunión con Dios que Dios le asistía, le acompañaba, y todo lo que Jesús pedía, pues se lo concedía. Pero hay aquí que llama la atención el giro de Jesús, que en lugar de atender algo que la gente pedía, que era la curación física, Él se desvió para atender la curación del alma. Y esto lo hace mirando la fe de la gente. Amigos, Dios no puede obrar cuando hay incredulidad. Y esto les queremos animar a ustedes de que Dios quiere que seamos personas muy perseverantes en la fe, que seamos personas creyentes, que creamos que Dios es bueno. Voy a invitar a que leamos un texto que aparece en Hebreos capítulo 11, tanto el versículo 1 como el 6, que muestra cómo Dios se mueve con las personas que creen. Ese es el vehículo por el cual Dios puede obrar.
Si alguien niega diciendo es un vehículo que los crédulos, para que ellos crean, digan lo que digan, es la forma en cómo Dios opera. Tiene que haber fe. Miremos el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos esperando algo, aunque no lo tenemos. Luego dice estar convencidos, aunque no lo vemos. Eso es fe. Es esperar y no tenerlo todavía. Es estar convencidos, aunque no lo vemos todavía. Allí la persona se mueve en fe, creyendo. Pero miren ahora el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que ese Dios existe, y que además tiene otra característica, y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Amigos, ¿qué supondrían ustedes de cuando alguien va a un vecino y por solo tocarle la puerta recibe un regalo? Pues cuando yo era niño teníamos un vecino tal, y los chiquillos allí solíamos ir a la casa de este vecino, un hombre mayor, que se gozaba al ver todos los chiquillos corriendo, y entonces ya tenía caramelos preparados. Y llegamos allí, entonces él repartía, era el gozo que él tenía. Bien, con Dios pasa algo similar. El que se acerca, le toca la puerta, ya hay un premio por haberse acercado. Eso es fe, es creer en eso. Es lo que la Biblia enseña, y especialmente en esta serie de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Es creer que Dios nos da un regalo, primeramente el regalo de las profecías, que ahí anuncian que vendría un ser magistral, un hombre tan pleno que vendría a ser una misión, y es elevar a la humanidad de enfermedades, libertarlos de las prisiones, quitarles las escamas de los ojos que pueda haber, sentir el gozo del perdón incluido. ¿Cuántos beneficios humanos por la presencia de este Señor que, profetizado por los oráculos del Antiguo Testamento, se mueve como Jesús Nazareno en sus días, resistido por la luz negra, dijimos, de aquellos líderes que no querían creer, que se resistían? Y entonces ahora Jesús, cuando se acerca a cada cual, y en este caso de esta historia, para decir frases inesperadas. La pregunta es, ¿por qué Jesús atiende algo que no le pidieron? Amigos, el Señor lee el corazón. Si ustedes y yo estamos muy angustiados, sepamos que eso atrae a Dios. Dios está cerca de los necesitados, de los pobres. Ese es nuestro Dios. Si alguien dice, si es así, pues que aparezcan las evidencias, porque no hay evidencia. Amigos, la forma en cómo Dios opera es a través de seres humanos. Bien podría Él enviar ángeles y allí rápidamente socorre a la persona, aunque hay testimonios bíblicos de que esto ha pasado, pero es excepcional. Lo común es que Dios opera a través de manos y pies humanos. Voy a invitar a que miremos esto en un salmo. En este salmo se describe cómo opera Dios a través de seres humanos. En el Salmo 68, versículos 5 y 6, aparece una expresión bonita de cómo Dios ama a los desvalidos y cómo opera. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Siguiente versículo. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Si desde su morada Él ama a los huérfanos, es un padre para ellos, es un consolador para una viuda, en su morada, Dios opera a través de manos humanas. Ese es el mensaje que Jesús nos dio, que predicáramos y obráramos. Miremos cómo lo va a decir Santiago, capítulo 1. Este es el hermanastro mayor de Jesús, el apóstol Jacobo, o Santiago, en lengua latina. En Jacobo, o Santiago, capítulo 1, en el versículo 27, leemos así. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión que Dios aprueba
que él reconoce y aplaude, una religión práctica que ayuda a los necesitados. Las personas que están mirando a los enfermos y los atienden, ellos responden a los sentimientos de Jesús. Jesús opera de la misma manera. Y así fue como en esa casa, él mirando al individuo que estaba enfermo, miró más allá, miró el alma y notó algo, que ese señor estaba sumamente compungido por una culpa que cargaba, que muy probablemente sea la causante de la enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros cometemos faltas por las cuales obtenemos la consecuencia, alguna enfermedad, y lamentamos ambas cosas? El acto cometido, el error y la consecuencia, quedarse postrados enfermos. Este es el caso. Miremos un ejemplo en San Juan capítulo 5. Jesús curó también a un tullido, allí en ese capítulo, famoso capítulo porque Jesús lo hace en sábado y despertó mucha controversia, tema que estudiaremos más adelante. Cuando finalmente se encuentra con la persona curada, Jesús tiene palabras con ella. Lo había curado y después se encuentran y tiene estas palabras. San Juan capítulo 5, leemos el versículo 12 en adelante. Entonces preguntan al ex tullido, es una persona que tenía un camastro, muy parecido al caso que estamos estudiando acá ahora, que lo bajan del techo. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, notemos ahora, lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Notamos la relación entre las malas acciones y las consecuencias, enfermedades, desgracias que nos pueden acontecer por una muy mala acción. Es el caso de este tullido que le dicen, no lo hagas más, no peques más. Ha habido casos de personas que tenían prácticas, a veces secretas, y luego salta a luz alguna situación. Estoy pensando quizás de los muchos casos, cuando ciertas personas llevan ciertas prácticas y luego sale a luz las situaciones de los papilomas en la boca. Ya muchos saben a qué me refiero. Bien, esto es para pensar que todas las acciones que hacemos tienen sus consecuencias. Y con ello ver que aún así, la persona que carga culpa, carga su enfermedad, que es evidente, aún así Jesús se acerca y con palabras de ánimo dice palabras tan hermosas, de aliento, que conmueven, como la historia que vamos a mirar a continuación. Volvemos otra vez a San Lucas capítulo 5, estábamos estudiando allí la porción de la curación del hombre paralítico que fue bajado del techo. Vamos entonces al texto que estábamos estudiando, Lucas capítulo 5. Versículo 20, leemos así, 5:20 de Lucas. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No tanto que el físico fuera restaurado, tus pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Saben, es algo tan terrible pensar que un líder religioso que ignora la profecía que dice que él cargaría con los pecados, aliviaría al hombre de los pecados. Cuando Jesús intenta ponerlo en práctica, es frenado. La culpa que tendría este individuo al hacer que la gente sea descreída a quien es el portador del pecado, al que los puede cargar, al que se hace cargo de ello. Y estos líderes lo traban. Eso es grave. Hoy en nuestros días necesitamos que alguien nos libere de las culpas. Y yo les digo, amigos de corazón, porque cada cual tenía una culpa. Yo apenas quiero contar algún testimonio personal, lo he contado antes, pero lo traigo acá. Y es un resentimiento muy grave que traía yo contra mi padre durante muchos años, por la forma en cómo él trató a mi madre cuando éramos niños en mi hogar. Yo, el mayor de 7 hermanos, contemplar a mansalva, mi padre, que había sido descubierto en su adulterio,
Mi madre no toleraba la situación con la empleada doméstica que nos atendía, y mi padre quería retener a esas dos mujeres, a mi madre y a la empleada doméstica como sus mujeres. Mi madre quiso echarla a la muchacha, mi padre no aceptó, y entonces las peleas, y muy triste los golpes allí de puños, tomar la manguera de lavarropas, pegarle a mi madre, y todos gritándolo, los chiquillos corriendo por todos lados asustados. En algún momento mi padre levantó un adoquín para tirarle en la cabeza de mi madre, y el hermano que me sigue, asustado, se tiró encima para protegerla, y el adoquín se fue, impresionado a mi padre, se fue hacia atrás. Tristísimo. Y no es para menos que tenía yo resentimiento. ¿Cómo mi padre pudo haber hecho eso por amor de mujeres y dejar a sus hijos al abandono? Sin embargo, el Señor pudo curar este resentimiento, que también tú puedes tener el tuyo. En algunos casos hay remordimiento, dijimos, cuando hacemos malas acciones y tenemos allí una culpa que no nos deja tranquilos. En otros casos un resentimiento porque alguien hizo daño y nos afectó. Sea lo que fuere, el alma está herida. Aún más, a veces hay algunos que se alivian, quizás se curan, pero todavía supura el recuerdo. Cuando decimos, yo te perdono, pero no olvido. No es así. Tenemos que curarnos totalmente, que no haya pus que supure. En mi caso puedo contarlo, y aún con alegría, porque sé que el Señor me quitó el resentimiento, y decirles a ustedes, también Dios puede quitar esa cosa fea que hay adentro. Bien, es lo que pasa en esta historia. Jesús le dice, yo te perdono, yo te libero de lo que tienes ahí. Sea lo que te haya pasado, quítate, yo te lo quito, cargo, soy el portador de lo que tienes, dámelo a mí, yo voy a cargarlo. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, son las más nobles que todo ser humano puede escuchar. Saber que la carga que tenemos, que no sabemos dónde tirarla, qué hacer con ella, que Jesús nos la toma consigo y Él la lleva, porque su palabra da alivio. Yo te perdono, sea lo que hayas hecho, yo quiero que sepas, te doy otra chance, te doy otra oportunidad. Tú puedes empezar de nuevo con la aprobación de Dios. En eso, los fariseos, líderes allí, con su luz negra, dijimos, cuestionan, ¿pero quién es este? Este es un ser humano simple, vulgar, que comete semejante blasfemia. El que perdona es solamente Dios. Lo repasamos otra vez, leemos el texto en San Lucas, el capítulo 5. Recordemos, nuestro tema es el portador de los pecados. Cuando los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Notemos que allí se habla de blasfemia cuando un mortal pretende perdonar. Y quiero decirles, amigos, con todo el respeto a quienes escuchen estas palabras, Dios solamente es el que perdona, no un mortal. Ningún mortal puede decir, ego te absolvo, y absorber la carga que se tiene el individuo de algún hecho que haya hecho o haya sufrido. Es Dios. Por eso es la blasfemia. Ningún mortal, y tú eres un mortal, es la acusación que le hacen a Jesús. Muchas veces intentamos liberarnos de nuestras cargas haciendo cosas. Allí en el río Ganges, el río sagrado de la India, la gente se lava en esas aguas sucias, fétidas, creyendo que con ello limpian su conciencia, sus hechos, bañándose en el río Ganges. No es así. Nadie puede limpiarse las culpas que tiene si no es la palabra autorizada de Dios, que Dios le diga al hombre, y para ello es necesario conocerlo a Dios y especialmente al Mesías que Dios envió, que Él es el autorizado, que dice, yo te voy a perdonar, que en esta historia lo vamos a revelar. Bien, los fariseos levantan el planteo, Jesús actúa. Miremos la respuesta que va a dar el Señor. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, que es lo que acabo yo de decir? O decir, levántate y anda. ¿Ustedes creen que yo estoy hablando fácil? Palabras al viento. ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes suponen que hablo por hablar? Bueno, voy a hacerlo difícil ahora. Y viene entonces a continuación. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este es el mensaje. Es el mensaje que todos necesitamos escuchar. Es el regalo más grande que Dios le da al hombre. Profetizado ya
en las profecías mesiánicas, cumplido en las andanzas, en los hechos, en las enseñanzas de Jesús Nazareno. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso va a probar lo que estoy diciendo. Ya que pensaban que Jesús hablaba al viento, toma la palabra, la parte más difícil, que era curar a alguien prácticamente imposible. Bien, miremos cómo sigue la historia. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Una historia maravillosa que confirma el anhelo de todos los que estamos escuchando. El Señor puede perdonar, nos puede dar esa alegría, la satisfacción de una carga que se nos quita de adentro y el Señor la toma para sí, la toma y delante de Dios pues pronuncia la sentencia: yo lo perdono, ego te absolvo, tú te quedas libre. La pregunta es, ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Qué hay que hacer para obtenerlo? Amigos, acordémonos que Jesús tiene diferentes enseñanzas. Una de ellas es la que le dijo a Nicodemo: tú necesitas nacer de nuevo. En el nacimiento de nuevo de las emociones, de las actitudes, de los pensamientos, este sabio judío, pero todavía anclado al sistema de los rabinos y al concilio de Jerusalén en aquel tiempo, al escuchar de Jesús esas palabras, tú tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, el hombre tenía que tomar decisiones. Y efectivamente las tomó cuando en el proceso de los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Este Nicodemo era un constante tropiezo a las maquinaciones de sus dirigentes, de sus amigos, contra Jesús, pero especialmente cuando Jesús murió en la cruz, allí José de Arimatea y Nicodemo valientemente toman el cuerpo del enemigo del Sanedrín y ahora ellos hacen cargo de la sepultura en un lugar, en una cueva honrosa de ricos, allí muy bonito, allí lo ponen. Y con ello demuestran que ellos aceptan, creen en ese Mesías que se les había revelado y particularmente a Nicodemo. Al nacer de nuevo, entonces él deja sus viejas creencias, la atadura que tenía con el Sanedrín, con sus amigos, las creencias de los rabinos, sus enseñanzas, la luz negra, para aceptar lo que Jesús tiene ahora. Y es creer que Él le puede perdonar, porque puede nacer de nuevo. Así nosotros, los que estamos aquí. Son las experiencias de varios casos, de famosos en algunos, casos del Nuevo Testamento en que Jesús se acerca a una u otra persona y reciben el alivio, el perdón. Pensemos en el caso también de esta mujer pecadora, María de Betania, la hermana de Lázaro, que ella arrodillada llora con sus ojos, allí sus lágrimas, moja los pies y los seca con el cabello, nos acordamos, ella unge con perfume carísimo los pies, felicitando, agradeciendo esos pies amorosos que caminaron hasta donde ella estaba para que Jesús le transmitiera su perdón. Yo te perdono, y es agradecida. Esos son los gestos que Jesús tanto aprecia, tanto valora, de aquellas personas que reconocen gratitud, porque Jesús les da el ego te absolvo. Amigos, todos necesitamos esa palabra que es un descanso en la mente, en el corazón. No importa las andanzas que haya hecho cada cual. Y esto seamos conscientes, nadie tiene que juzgar lo que haga el otro, que lo haga la justicia humana en todo caso. Nosotros, la función nuestra es proveer un alivio, un respiro a quien padece esta crisis personal y nos hemos dedicado tanto al remordimiento, la culpa, como al resentimiento también. Y que es una carga que el hombre lleva y que tenemos que ser liberados de ella y solamente se puede por medio de la promesa y el cumplimiento del regalo de Dios. ¿No seríamos sabios si aprovechamos este regalo? ¿Cuántas personas que pasan por este mundo y nos sonríen, están con nosotros, se mueven entre nosotros y sin embargo pasado un tiempo desaparecen? ¿Cuántos asediados y aplastados por la culpa hacen desaparecer sus vidas con el suicidio? Y uno se asombra, ¿qué pasó aquí? Lógicamente hay otros motivos para el suicidio y es penosa pensar en ello, pero uno de los principales es la culpa, no poder soportar la carga. Y sin embargo hay una esperanza, hay una palabra que Dios nos la puede traer a cada uno de nosotros. Pero para ello hace falta varios ingredientes que queremos mencionar. El hombre necesita perseverar en oración.
tiene que acercarse a Dios, creer que le hay, decía así, y que es galardonador. Vamos a repasar el texto para que se nos grabe de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Acordémonos de la ilustración de esos chiquillos que iban a tocar la puerta del vecino y él ya tenía caramelitos que compraba diariamente. Los chiquillos se habituaban a recibir, por tocarle la puerta, recibían los caramelos. Bueno, así es nuestro Dios, que cuando uno lo busca, Él premia a aquel que lo busca. Y el mayor premio que podemos recibir es el alivio de que nuestra carga de culpa ha sido quitada. Miremos otra vez Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, que le hay, que existe, y que además es galardonador de los que le buscan. Si es un premiador por aquel que se acerca y que Dios le da el premio, claro que tenemos que aprovechar esta circunstancia. Jesús se movía de pueblo en pueblo para llevar este mensaje. En el caso de los fariseos, que cada vez se condenaban a sí mismos, no lograban ver luz en esto. Voy a invitar a que miremos un texto más que se encuentra en San Juan capítulo 9, cómo Jesús dio luz al ciego, pero este fariseo que decía ver, que creía ver, que era líder en la enseñanza, estaba en la más absoluta tiniebla y especialmente en la atadura satánica de sus propios pensamientos y sus propias pasiones. Esto aparece en San Juan, capítulo 9, en la última parte, allí cuando hay el diálogo de Jesús con el que había sido curado y se muestra como el que le dio la luz, y luego el diálogo que tiene con el fariseo, en que revela absolutas tinieblas de parte de este Señor. Abrimos pues entonces en San Juan, el capítulo 9, los versículos desde el 35 en adelante, que dice así: Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice: yo creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él cerca, al oír esto, dicen: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y la contundente respuesta de Jesús es: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero porque decís, vemos, vuestro pecado allí claramente permanece delante de ustedes. Y amigos, el punto que quiero señalar con este último versículo leído es: no digamos, yo veo, yo no necesito, puedo ver claramente. Dios más bien preferiría que escucháramos: si Dios puede hurgar en mi corazón y ver que hay alguna cosa en mí que ni yo me doy cuenta. Y efectivamente, ¿cuántas cosas hay en el corazón en las que Dios, como un Padre amoroso, quiere intervenir y curar y sacar, como un médico a un estimado amigo? Lo ausculta, lo revisa y ve que hay algo raro y Él con amor le dice: si tú te dejas, yo te tomo y yo te hago sacarte la cosa fea que tienes adentro. ¿Acaso no es alegría para el enfermo, satisfacción para el médico, poder haber librado de algo feo que hay adentro? Así es Dios, pero necesita un corazón humilde, dispuesto, que quiera, que acepte que Dios intervenga. Pero en el caso de los fariseos, estábamos leyendo que el texto dice: vuestro pecado permanece porque decís, vemos. Ustedes no se reconocen ciegos, se creen que ven, que tienen luz, y si vengo yo y ustedes me rechazan, les estoy diciendo claramente. Lógicamente Jesús es la luz de Dios, pero si uno pretende ser luz y no acepta lo que Dios envió, se nota que está en absoluta prisión. Y amigos, esto es muy serio, muy grave. ¿Acaso nosotros nos animaríamos a disputar con Dios? Al contrario, Dios quiere que seamos humildes. Miremos este texto todavía más que nos describe al portador de pecados, al que los carga, tan amoroso como cuenta Mateo capítulo 11, versículo 28. Este es el hombre que se define enviado por Dios, que decidió cargar los pecados, que la gente se los confíe, se los entregue, que le pida
tú intervienes, dile al Padre que me diga, ego te absolvo, yo estaré tranquilo. Pero miren cómo es Él como ser humano. Mateo 11, 28, leemos así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siguiente versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al llevar ese yugo de parte de Jesús, y quisiera concluir con lo siguiente. Amigos, el portador de pecados se define a sí mismo como manso y humilde, que carga el pecado, el peso que nos agobia mientras Él nos acompaña. Y usa la palabra yugo. Déjenme ilustrárselos. En mi patria, en mi país, hubo una estancia, un rancho de un granjero que criaba animales, y entre ellos estaba un buey enorme, al cual llamaban bocha. Este buey, enorme en su peso, era el que se designó para enseñarle a los otros bueyes, al enyugarlos, al empalarlos. El yugo es ese artefacto que une los pescuezos de ambos animales, para enseñarles las labores del trabajo de campo. Y allí era entonces que en el bocha pues se ponía una de las partes del yugo en su cabeza y se traía un buey nuevo, castrado, joven, y como tal, independiente, rebelde, salvaje. Tenía que aprender el rigor del trabajo. Se lo enyugaba. Y entonces caminaban juntos. Mientras se hacía el trabajo de rastrillar la tierra para sembrar, imaginemos la escena de cuando el bocha, acostumbrado a trabajar penosamente, y este buey joven, nuevo, no acostumbrado, ya meneando la cabeza, queriendo sacarse ese pescuezo, ese yugo allí en su cuello. El animal se detiene, pero no podía hacerlo porque el otro empujaba y era más fuerte. Y en consecuencia este era arrastrado. Mientras no se sacara el yugo, este andaba al son de la marcha del más grande. Y así eran los momentos del trabajo, aún en los momentos de descanso, cuando se acostaban los dos, nunca se les quitaba el yugo, se les ponía el forraje, el agua, y en eso el buey más joven ya quería levantarse y hacer lo que él estaba acostumbrado en su condición de animal salvaje. En tanto que el bocha, pues, él sabía que era tiempo de descanso, de comer, hasta que venía allí el látigo del dueño para levantarse y seguir con la faena. Y este otro se levantaba, pero no podía. Y así, paulatinamente, este buey joven fue aprendiendo mansedumbre, autodominio, control, porque estaba enyugado al más fuerte. Esa es la lección que Jesús quiere enseñarnos. Repasamos el texto otra vez. Miren cómo Jesús lo dijo. Llevad, leemos un poquito después, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para las almas. Solamente hay descanso cuando estamos unidos con Jesús. Él, enyugado con Él, caminando con Él, hay paz, alivio, y especialmente porque Él nos puede decir, mira hijo, yo te perdono, estate conmigo, te caíste, pero yo me levanto y tú te levantas, no te voy a quitar el yugo, sigue aferrado a mí, y entonces vas a encontrar alivio en tu alma. Amigos, ¿no quisiéramos ese alivio también? Él es el portador de pecados, y nos dice, únete conmigo, deja que mi yugo se pegue contigo. Más adelante estudiaremos qué significa el yugo, pero por lo pronto representa una unión, una unidad en ambas partes. Así también les invitamos a ustedes que puedan sentir que Jesús les acompaña y que les puede perdonar sus pecados. Amigos, gracias por acompañarnos, por apoyar esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías, y nos veremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, gracias. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor.
Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv